Merlin y Ricardo para hablar un poco del proceso electoral, porque usted sabe que en HCH no dejamos las cosas al azar, no dejamos que sucedan o hasta que sucedan, sino que le damos un seguimiento detallado y además ponemos en contexto antes de que las cosas sucedan. Y el tema que traemos hoy es un preámbulo a lo que va a suceder mañana. Si usted recordará, el viernes en el noticiero matutino explicamos que los próximos 4 días iban a ser cruciales en el proceso electoral, primero porque el problema asociado al TREP no se ha resuelto y porque además mañana es la fecha de presentación de las ofertas en el proceso de contratación de la biometría, es decir, las máquinas de huellas digitales cuando usted llega a los centros de votación. Y usted mira en pantalla que la presentación se llama la salida institucional de la que nadie habla y que no se usó. ¿A qué nos referimos? Bueno, como le acabo de decir, todo el mundo está centrado en esto, que es si el CNE puede avanzar o no con Marlon Ochoa en el pleno, si Ana Paola Joly y Cossette López pueden sesionar solo ellas dos, si los suplentes no se integran. Pero mañana vamos a profundizar un poco más en esto desde la óptica del reglamento de sesiones del CNE. Ya lo hicimos desde la ley electoral. Pero mañana le vamos a dar continuidad a esa parte. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, un poco nuevamente de la caja de herramientas, pero vamos a meter al Tribunal de Justicia Electoral. ¿Y por qué, Ricardo y Merlin? Bueno, por lo que ustedes ven en pantalla ahorita. Si ustedes recuerdan, en el 2017, cuando fueron las elecciones generales, que ahí hubo toda una serie de controversias por el presunto fraude electoral, la reelección de Juan Orlando, el triunfo de Nasralla, entre otras cosas. Lo que derivó de esa crisis es que los partidos políticos se pusieron de acuerdo para eliminar al Tribunal Supremo Electoral y crear lo que hoy conocemos como Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral. Y además de crear esas dos instituciones, si ustedes recordarán, Libre logró entrar a los órganos electorales, algo que no tenía antes de 2017. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque el CNE básicamente asumió las funciones del Tribunal Supremo Electoral, que es organizar elecciones. Pero se creó un Tribunal de Justicia Electoral que es el que resuelve todas las controversias que surgen de un proceso electoral. El objetivo de haber separado las instituciones en que una organice las elecciones y otra resuelva reclamos fue justamente que las controversias no se centraran solo en un órgano como era el Tribunal Supremo Electoral. Entonces vean ustedes lo importante que esto fue en ese momento y que básicamente no sirvió para nada a lo que está pasando en el TREP. ¿Por qué? Porque la ley electoral dice que todas las decisiones que tome el Consejo Nacional Electoral se pueden apelar al Tribunal de Justicia Electoral. Entonces, ¿cómo podemos ligar eso al proceso del TREP? Bueno, el TREP o el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares pasó por la aprobación de un pliego de condiciones que se publicó el 15 de junio. Pero, ¿qué pasa? Si en ese momento el consejero Marlon Ochoa estaba en desacuerdo con los pliegos de condiciones, ¿cuál era la salida? Bueno, justamente apelarlo al Tribunal de Justicia Electoral. Ahora, ahí hay un tema, y es que el recurso de apelación se tiene que presentar 3 días después de haber recibido la notificación de la resolución con la que usted no está de acuerdo. Es decir, ese recurso se tuvo que haber presentado, si volvemos acá, entre el 18 y el 19 de junio. Ahora, ¿por qué yo traigo este tema a debate en este domingo en la mañana? Bueno, porque si estamos hablando, y me voy a poner acá, si estamos hablando un poco de un partido de fútbol, un poco como lo planteó don Eduardo el viernes, ok, usted es un jugador de ese partido de fútbol. Bueno, usted tiene que jugar dentro de la cancha, conforme a los límites que marca la ley. Pero ¿cuál es el tema? Que si el Partido Libre llevaba la controversia al Tribunal de Justicia Electoral, ahí hay 3 magistrados, 1 por cada partido político. Y bajo la premisa de que se repita la votación del CNE, Libre iba a perder la votación en el Tribunal de Justicia Electoral. Por eso es que muy probablemente decidieron no ir al Tribunal de Justicia Electoral. Pero ¿cuál es el problema con esto, Ricardo y Merlin? Que el Partido Libre está jugando fuera de la cancha de la ley, es decir, ellos están jugando en el campo de la política y la oposición se quiere mantener dentro de los límites de la ley, pero no están
jugando también a la política. Y el tema con esto es que hay otros jugadores también, ¿verdad? En esta cancha están las instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público del Congreso. Y cuando el partido está así, con estos jugadores y con estas estrategias, la oposición, bueno, si sigue así, va a perder el partido. Y además, lo hablábamos con Merlin antes de entrar al aire, más que hablar de las fechas, lo que no se usó, el Tribunal de Justicia Electoral que quedó básicamente desvanecido en este tema, bueno, ya se acerca el 29 de julio. Estamos a 2 semanas de que se venza la fecha en que tiene que adjudicarse el contrato del TREP. No se ha hecho uso de ningún mecanismo para poder resolver el impasse, y además mañana es la fecha de presentación de ofertas de la biometría. Así que vamos a ver, Ricardo y Merlin, qué sucede mañana, por qué, y cierro con esto. Si mañana los colectivos de Libre o pasa otra cosa que impida que se presenten las ofertas, yo me atrevo a decir que se pierde el control del proceso. ¿Por qué? Porque estarían paralizados el proceso de contratación de TREP, la biometría. También está paralizado el proceso de contratación de la conectividad en centros de votación y el proceso de contratación de la auditoría externa del proceso electoral. Y si el proceso se para, pues obviamente que no hay elecciones a como estaban previstas en el cronograma electoral. Pero hay otra cara de la moneda. Si se llega a dar la presentación de ofertas, o sea, si se cumple con la fecha, eso quiere decir que el proceso puede avanzar. Y Libre, que hasta cierto punto se ha beneficiado de que el proceso se paralice para obligar a la oposición a negociar, se va a ver obligado a reaccionar. Entonces hay dos caras de la moneda para las cuales mañana va a ser muy importante. Mañana 14 es el día de recepción. Estamos retrocediendo una semana. Sí. Porque esto tuvo que haber pasado la semana anterior. 14 de julio, quedan 15 días para que se adjudiquen también el contrato para el TREP, que es el 29. 15 días exactos van a quedar de mañana en adelante para que puedan tener todas las resoluciones. Pero algo bien interesante, y voy a hacer un signo de interrogación. Sí. ¿Cuál es la siguiente jugada de los que están jugando fuera de la cancha? Bueno, para mí la jugada sigue siendo mantener paralizado el proceso, porque aquí hay dos cosas, no tienen mayoría en el pleno, pero vamos a volver aquí a la cancha, pero tienen mayoría fuera de la cancha. Entonces, al tener mayoría fuera de la cancha y mantener paralizado el proceso, obligan a los que están dentro de la cancha a jugar como ellos están jugando. Entonces, si mañana impiden la presentación de las ofertas, básicamente van orillando cada vez más a la oposición a jugar como ellos quieren que jueguen. Mientras que si se presentan las ofertas, entonces la oposición obliga al Libre o al gobierno a entrar a la cancha y a seguir jugando. Entonces mañana vamos a ver dónde queda la pelota, si dentro o fuera de la cancha. Bueno, interesante, si usted no entiende esa gráfica o esa presentación de nuestro abogado Rafael Jerez, vea usted. Lo que tiene que estar en orden está dentro de la cancha. Los límites, ahí donde se tiene que mantener. Pero lo que está pasando es lo que está en su pantalla, exactamente en el lado izquierdo. Si usted está viendo de frente de la pantalla, cómo está pasando las cosas. Congreso Nacional, instituciones del Estado, Ministerio Público, Fuerzas Armadas y la política, por supuesto, que está siendo el partido oficial en el gobierno. ¿Abogado? Pero también está la oposición. Sí, abogado Jerez. ¿Podría esto solucionarse con simplemente voluntad política en poco tiempo? Si estamos hablando de tiempo, ¿verdad? Sí, total. Mire, Merlin, usted acaba de mencionar algo, hay voluntad política, esa es la clave en realidad. Pero hay un punto importante que lastimosamente, por cómo funciona la política en Honduras, hay un componente cultural, y ese componente cultural de cómo, yo siempre le digo esto a mis estudiantes en Unitec, por ejemplo, yo tengo 29 años, mi personalidad como persona, valga la redundancia, mis costumbres, vienen dadas por lo que me enseñó mi familia, lo que aprendí en la escuela, en la universidad. En la política funciona igual, es decir, la política funciona a cómo históricamente se ha construido. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Que aunque uno mire ahí que la pelota debería de jugarse dentro de la cancha con los límites que marca la ley, históricamente la pelota se mueve en la cancha de la política. Es decir, la política se sobrepone a la ley. Entonces, ¿qué pasa? Lo que usted menciona, la voluntad política, eso tendría que traducirse en un acuerdo político. La cuestión aquí es si quieren que haya o no acuerdo político y qué objetivo se quiere alcanzar con que haya o no un acuerdo político. Entonces,
mañana vamos a ver muchas cosas. Primero, la capacidad de manejar el conflicto en el CNE, o por otro lado, la capacidad que tienen los jugadores que están afuera de seguir incidiendo en el proceso sin estar dentro de la cancha. Y ojo, abogado, en este caso, así como usted lo está presentando, la veeduría pública, todos los que van a poder tomar ese voto y decir, este sí para las próximas elecciones, este sí para que sea quien nos gobierne el próximo proceso electoral. Obviamente, la gente tiene que estar consciente de lo que está pasando hoy. Sí. Y este tipo de análisis que usted está presentando en este momento, que la gente pueda digerirlo y poder tomar decisiones, porque eso es lo que queremos, persuadir a la gente de lo que está pasando en el país y a dónde nos lleva este proceso electoral que se está viendo truncado porque algunos o pocos no quieren que suceda de la mejor manera. Así es, Ricardo. Yo les agradezco mucho el espacio y lo que estamos haciendo hoy va a incidir mucho en lo que va a ocurrir mañana. Por eso es que es muy importante que usted justamente analice qué es lo que ha pasado hasta ahora y cómo lo que ha pasado hasta ahora incide en lo que va a suceder mañana. Y yo cierro con esto. Imagínese usted, bueno, y que mucho se habla de eso públicamente, cuántas personas murieron en el 2017 y cómo muchas de esas muertes se han usado en el discurso político para decir que se tuvo que haber hecho una reforma a las instituciones, eliminar el Tribunal Supremo Electoral, crear 2 instituciones, todo para que esas instituciones hoy no estén respondiendo a la altura de las circunstancias. Es para que usted vea cómo muchas veces los políticos usan a la gente, usan las circunstancias políticas para hacer reformas que después no las utilizan cuando las tienen que utilizar para resolver los conflictos políticos. Vamos a ver mañana qué sucede en la presentación de ofertas y por supuesto aquí en HCH le vamos a traer el último análisis y los detalles de las noticias que ocurran con ese tema. Buenos días y ha sido un gusto, Merlin y Ricardo, compartir con ustedes.